Para esta campaña vamos a disponer de 250.000 dosis que irán dirigidas a la población general, 15.000 dosis que llevan un suplemento para generar más inmunidad, que van fundamentalmente dirigidas a personas institucionalizadas, y 300 dosis de una vacuna que se suele producir en cultivos celulares frente a otras condiciones de fabricación que tienen que ver con el huevo. ¿Con esto qué conseguimos? ¿Qué pretendemos conseguir? Grábense a fuego el número mágico del 75%, porque ese es el objetivo que deberíamos alcanzar en la cobertura vacunal. Por lo tanto, las fechas que estimamos en las que vamos a empezar a vacunar son las siguientes. El 8 de noviembre empezaremos a vacunar en residencias de mayores. Saben ustedes que ahí están las personas más frágiles y con más enfermedades crónicas. Y del 10 al 11 de noviembre empezaremos a vacunar a la población general y a los profesionales sanitarios, sociosanitarios, así como los otros grupos que les acabo de decir.